Hola, soy el profesor Edwin González Molina, biblista y teólogo, y esto es Hebreo Bíblico 2, un curso de iniciación. En esta oportunidad vamos a trabajar la estructura piel. Esta es una acción intensiva activa en el perfecto. La estructura intensiva activa piel perfecto en el hebreo se utiliza para expresar una acción intensificada o es enfocada. A diferencia de otros binyanim o estructuras como el cal simple, su principal función es hacer que la acción del verbo sea más fuerte, intensa o repetida. Esta es la acción de la estructura piel. Vamos a revisar los pasos para flexionar los verbos en piel perfecto. Primero escribimos la raíz del verbo 5 veces en el singular y 4 veces en el plural. Luego adicionamos los sufijos pronominales propios del tiempo perfecto. En tercer lugar, los verbos que terminan en a, es decir, tercero femenino singular, y u, tercero común plural, en la segunda radical deben llevar sheba. En cuarto lugar, colocamos las reglas características de la estructura, en este caso, la estructura piel. Adicionamos los infijos vocálicos característicos del perfecto, que son kames gadol en la primera radical y patah en la segunda radical. En este caso, como vamos a tener una regla del piel en la primera radical, entonces vamos a colocar solamente patah en la segunda radical, en la radical que corresponde. Señalamos el acento en las personas que no arrastran el acento. Colocamos sheba en las radicales que no tienen vocal al inicio o en la mitad del verbo. Si el verbo comienza con begat kefat, este debe llegar un dagesh lene. Leemos y hacemos la transliteración fonética y por último hacemos la traducción. Bien, vamos a repasar las reglas particularmente del piel perfecto. En primer lugar, vamos a recordar que los verbos en piel no tienen prefijos. Es decir, el prefijo es el que va al lado derecho de la raíz verbal. En segundo lugar, la primera radical del verbo debe llevar la vocal hirik. Marcamos el hirik debajo de la primera radical, como se muestra en la imagen. En tercer lugar, el verbo lleva dagesh forte en la segunda radical, es decir, el puntito que va en la mitad de la segunda radical de la consonante. Ahí lo hemos marcado. Y en cuarto lugar, algo característico de esta estructura es que solamente en el tercero masculino singular lleva seré en la segunda radical. Ya lo hemos marcado. Entonces, recordemos, no lleva prefijo, primera radical con hirik, segunda radical llevará el dagesh forte y en la segunda radical llevará la vocal sere solamente en el tercero masculino singular. Muy bien, vamos a trabajar entonces la flexión de la estructura intensiva activa piel con la raíz dabar, que es el verbo hablar. En primer lugar, escribimos 5 veces la raíz del verbo en una columna que le vamos a titular singular y 4 veces en la columna plural.
Muy bien, ya lo hemos escrito. Ahora identificamos los dueños de cada uno de esos verbos. En segundo lugar, adicionamos los sufijos pronominales propios del tiempo perfecto, comenzando desde el tercero femenino singular en el caso del perfecto. A, ta, te, ti, y en el plural, desde el tercero común, u, tem, ten, nu. En tercer lugar, los verbos que terminan en a, es decir, tercero femenino singular, y en u, tercero común plural, en la segunda radical debe llevar un sheba. Tercero femenino singular, en la segunda radical hemos marcado el sheba, y en el tercero común plural también lo hemos marcado. En cuarto lugar, colocamos las reglas características ya de la estructura que estamos estudiando. En este caso, es la estructura piel, que es la estructura intensiva activa. Como regla característica del piel, la primera radical debe llevar hirik. Marcamos el hirik en la primera radical del verbo. Muy bien. Luego, en la segunda radical, vamos a marcar el dagesh forte, que es el puntito que se coloca en la mitad de la consonante. Ahí estamos ya marcando en la segunda radical el dagesh forte, que es el puntito que va en la mitad. Y por última característica específica del piel perfecto, solamente el tercero masculino singular en su segunda radical va a llevar la vocal cere. Ya la hemos marcado, tercero masculino singular con la vocal cere en la segunda radical. En quinto lugar y de manera general, adicionamos los infijos vocálicos característicos del perfecto. En el caso sería primera radical, llevaría kames gadol y en la segunda radical llevaría patak. Como ya nuestra primera radical está ocupada con una de las reglas del piel, que es decir, la vocal hirik, entonces marcamos en las segundas radicales que están vacías, colocamos la vocal patak. Segundo masculino singular, segundo femenino singular, primero común singular, segundo masculino plural, segundo femenino plural y primero común plural. Bien, luego procedemos a colocar el símbolo sheva a las radicales que no tienen vocal. Estas podrían estar al inicio, a mitad u a la final de la raíz. Recuerde que una consonante en el hebreo no debe estar sin vocal. Por eso buscamos las consonantes que no tienen vocal. Normalmente en estas estructuras verbales son la tercera radical. De ello empezamos a marcarlo desde el segundo masculino singular. Segundo femenino singular, primero común singular, segundo masculino plural, segundo femenino plural y primero común plural. Aquí ya hemos marcado entonces el sheva en estas terceras radicales que no tenían vocal. Luego señalamos el acento en las personas que no arrastran el acento. En este caso, en el singular son todas las que comienzan desde el segundo masculino singular hasta el primero común singular. Procedemos entonces a marcar el acento debajo de la segunda radical. En el plural solamente marcamos el primero común plural. En la segunda radical marcamos el acento. Otra cosa importante y para recordar es que si el verbo comienza con la clasificación de consonantes llamadas Begat Gefat,
esta debe llevar entonces un dagesh, que es un punto en la mitad. En este caso empieza con dalet, que pertenece a esta clasificación de consonantes. Así que procedemos a colocar en todos los verbos el dagesh len. Muy bien. Ahora procedemos a transliterar fonéticamente lo que dice el texto hebreo. Recuerde que hay que aplicar las reglas aprendidas en Hebreo 1. Entonces comenzamos con el tercero masculino singular. Podemos decir que allí dice diber. Segundo femenino singular, diberá. Segundo masculino singular, dibarta. Segundo femenino singular, dibart. Primero común singular, dibarti. Vamos al plural. Tercero común plural, diberú. Segundo masculino plural, dibartem. Segundo femenino plural, dibarten. Primero común plural, dibarnu. Ahora procederemos a traducir cada verbo aplicando la regla correspondiente que estamos trabajando. En este momento es la estructura piel intensiva activa de la raíz dabar, que quiere decir el verbo hablar. ¿Cómo entonces traducimos el verbo hablar en la estructura piel? Comenzando desde el tercero masculino singular, diber se puede traducir como él habló intensamente. Recuerde que es una acción activa, bien intensiva, y podríamos traducirlo con la palabra intensamente, ya que está en el pasado perfecto. Tercero femenino singular, diberá, ella habló intensamente. Segundo masculino singular, dibarta, tú hablaste en masculino intensamente. Segundo femenino singular, dibart, tú hablaste en femenino intensamente. Y primero común singular, dibarti, que es yo hablé intensamente. Al ser común quiere decir que se puede traducir para femenino y masculino. Vamos al plural. Tercero común plural, diberú, ellos o ellas hablaron intensamente. Segundo masculino plural, dibartem, ustedes hablaron intensamente para el masculino. Y dibarten, terminado en N, ustedes hablaron intensamente para el femenino. Y por último tenemos el primero común plural, que sirve para femenino y masculino. Dibarnu. Se puede traducir como nosotros o nosotras hablamos intensamente. Bien, de esta manera entonces hemos conjugado el verbo dabar, hablar, en la estructura piel. Muy bien, solo queda agradecer el haber estado en este canal viendo esta nueva lección del hebreo bíblico. Nos vemos en un próximo video.